Hola, soy Manuel y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo quiero hablar del problema de la derecha. Y cuando digo derecha, toco un poco más la derecha conservadora y patriota que no la especie de derecha neoliberal, que no sé hasta qué punto es derecha, es neo y es liberal. Pero bueno, es un poco de todo ello y nada a la vez. En este vídeo voy a hablar más bien de la derecha más tradicional, la que se identifica con ciertos valores, la tierra, las costumbres, la etnia y un enemigo. Y esto es clave, un enemigo. Y quiero hablar de este tema porque mucha gente que se inclina por la derecha simplemente porque huye de un enemigo pueden acabar decepcionados y deprimidos. Y si ese es tu caso o estás en un proceso similar, quizás te interese ver este vídeo. Ya verás que mi intención no es ni construir ni destruir, sino proveer de un horizonte diferente. Ya verás, pero he de advertir que este vídeo puede malinterpretarse si uno reacciona sin pensar, como fruto de la polarización social y de pensamiento que nos divide tanto hoy en día. Lo primero de todo, sé que hay gente suscrita a mi canal que se identifica con la derecha tradicional, el patriotismo, etc. Y quiero que tengáis claro que la crítica o lo que sea que vaya a hacer yo en este vídeo no ataca ni la patria, ni las tradiciones, ni el ser conservador, ni nada de eso. Conste que ser conservador es algo bueno, o puede ser algo bueno. Básicamente, si un sistema o un modo es bueno y funciona, hay que conservarlo y no destruirlo. Eso es lo que entiendo por ser conservador. En cuanto a la patria, pues creo que es bueno amar a tu país, o a tu gente, o tu localidad, o tu comunidad. No veo nada de malo en ello. Lo que no veo bien son los autoaniquiladores woke y versiones liberales que odian sus propios países, aman los falsos mitos de otras civilizaciones o pueblos y odian a todos los que aman a su país, excepto si no son de Occidente. Tampoco veo bien a aquellos patriotas que son patriotas a base de ignorar las desgracias de sus propios ídolos, de sentirse superiores a los demás, o básicamente amar los mitos de su país como si fueran una verdad suprema. Son dos extremos que no ayudan en absoluto. Así que, apreciada persona de derechas, no hay ningún problema entre tú y yo, al menos por mi parte. Simplemente quiero abordar lo que puede ser un problema a largo plazo debido a haber abrazado recientemente una idea prefabricada para escapar de un mal. Es decir, cambiar debido a una reacción sin considerar lo que uno abraza o abrazarlas en una cosmovisión alternativa o abrazarla como un fin en sí en vez de un medio. Lo segundo, si en este vídeo no critico a lo woke y a los liberales, no es porque yo me identifique con ellos o considere sus cosmovisiones como aceptables. No, no critico mucho estas cosas porque creo que no hace falta. Es como hacer una tesis sobre lo malo que es comer papel de aluminio. Es obvio, no hace falta dedicar muchos esfuerzos a justificar algo que está clarísimo. Dicho esto, paso a la reflexión que quiero exponer en este vídeo. No voy a decir verdades con peso empírico, porque la verdad, si tenemos que definir incluso lo que es empírico, nadie se puede poner de acuerdo en ello, sino que es eso, una reflexión que puede ser cierta o bien no tiene por qué afectar a muchos que vean este vídeo. Y expondré 5 aspectos que creo que son clave para que la gente tome posiciones de la forma más correcta posible y que luego no se decepcionen. Y el primero de los 5 aspectos, y siguiendo lo que acabo de decir, la izquierda, o más que la izquierda clásica, igual me refiero a la neoizquierda o woke o liberalismo o como uno quiera llamarlo, está en horas bajas en cuanto a la batalla cultural se refiere. No digo que estén aniquilados porque siguen ahí, pero eso no quiere decir que la derecha o lo que uno abrace como alternativa es la mejor solución. Uno no puede identificarse más con lo que odia que con lo que ama. Si es así, es un grave error, uno que yo mismo he cometido y no lleva a buen puerto. Además, hay que tener muy en cuenta que esta batalla cultural no la está ganando tanto la derecha, sino que ha sido una autoinmolación de la neoizquierda. Toda la falta de credibilidad que tienen los políticos de izquierdas hoy en día, las campañas woke en universidades, las chorradas que han dicho muchos artistas en los medios de comunicación, la presión LGBTI, etc., se la han ganado ellos. No hemos sido los demás los que hemos expuesto una verdad suprema y la gente ha abierto los ojos. No, no tanto es eso, para nada. La realidad es que cuanto más poder han tenido todos estos liberales y más han hablado, más han cavado su propia tumba. Han querido convertir a nuestros hijos en los colegios, en los medios de comunicación, nos han tomado por retrasados al querer vendernos la ideología de género, etc. Es decir, ellos mismos han fracasado de lo idiotas que son. En vez de haber seguido jugando sus cartas con más sigilo,
Han creído que estaba bien vociferar la pus de sus pensamientos. Han jugado en exceso la carta del victimismo cuando la gente ya no los ve como un lobby de víctimas, sino un lobby de poder, no unas pobrecitas víctimas de la vida. Esto nos tiene que hacer pensar que sea cual sea el sistema o cosmovisión que uno ve como adecuado, aún no ha probado nada. No ha ganado por méritos. El segundo aspecto a tener en cuenta es la importancia de no tomar decisiones basadas en reacciones excesivas. Con esto quiero exponer también lo que la gente está considerando como un renacer de la religión en España y Occidente en general. Yo no creo que ese renacer sea tan renacer, sino más bien la reacción de muchas personas que nunca se tragaron los cuentos woke y han llegado hasta el límite de la paciencia y ahora reaccionan. Es decir, no estamos hablando de personas que eran woke o comunistas o liberales o lo que fueran y ahora han cambiado de bando y algo está pasando. No. Creo que hay gente que era woke y lo han dejado, pero en general es parte de la vida. El woke más loco es insostenible y pertenece más bien a la locura transitoria adolescente dentro de un contexto loco como el de Occidente de hoy en día. Pero en general, creo que esta especie de renacer es simplemente un hasta aquí. También he de decir que este renacer se está haciendo popular, o cuanto más aumenta el número, más se normaliza, y cuanto más se normaliza, más se monetiza. Que no sorprenda a nadie ver a empresas y artistas haciendo declaraciones conservadoras, espirituales, religiosas y patriotas. En algunos casos puede ser genuino, pero en otros es simplemente oportunismo. Se suben al carro porque cuanto más se normaliza, menos se penaliza y se populariza. Y, por lo tanto, se le puede sacar dinero. Que no le extraña a nadie haber visto todo este tiempo a raperos radicales de izquierda y ahora ver a raperos de derechas. Maxime cuando la derecha conservadora es un territorio a explorar, y eso quiere decir que los primeros en sumarse al nuevo movimiento o al carro son los que más ganan. Por ejemplo, y digo un ejemplo, YouTube hoy en día es un campo muy difícil porque somos muchos en las redes, pero décadas atrás, cuando nadie hacía vídeos sobre videojuegos y tal, y llegaron los primeros streamers, influencers o lo que fuera, van y se quedaron con el pastel. Pero esto no quiere decir que eran los mejores, con más talento, etcétera, sino que simplemente estuvieron ahí y punto. Pues lo mismo pasa con el renacer. Es mi opinión, me puedo equivocar. ¿Qué quiero decir con lo que he dicho hasta ahora? Que la cosa está muy mezclada. Hay mucho de genuino, de gente que está hasta las narices, pero también de oportunistas. Hay mucho neopredicador influencer sumándose a un carro a ver si pilla algún trozo de la tarta. Esto puede crear una decepción a largo plazo. Es lo que veo, pero la derecha conservadora se cuela mucho oportunista y esto no forma una comunidad fuerte y necesariamente comprometida, maxime a largo plazo. Con esto voy al tercer aspecto, quizás el más importante a mi entender. Si bien es cierto que hay mucho oportunista, también hay muchas celebridades pro-occidentales, y con esto me refiero a gente que se ha hecho famosa, especialmente gracias a la defensa de ciertos valores o ideas en las redes sociales, y se han hecho un hueco desde ya hace mucho tiempo. Pero cuando uno rasca más allá de la superficie de estas celebridades, puede ver que estos gigantes no son tan gigantes. Y el problema es que estas personas que han abanderado la campaña para salvar a Occidente pueden convertirse en futuros falsos ídolos para aquellas personas que buscan algo más profundo que no una simple reacción o salvarse de un problema. Os pongo varios ejemplos. Cada vez más me doy cuenta de que gente como Ben Shapiro, Jordan Peterson, Charlie Kirk, Candace Owens, etc., no son tan grandes. Algunos de ellos, no todos, usan mucha sofistería, pero poca realidad trascendente. Y de verdad, no quiero que nadie me malinterprete. Aprecio muchas de las cosas que han hecho, pero también se ha de decir la verdad. Jordan Peterson me parece alguien que se ha tomado la lucha contra la tercera ola del feminismo en serio. Ha sido consecuente con su lucha, pero he de decir que detrás de la sofistería no ofrece tanto. Además, y ya lo he dicho en otro vídeo, su especie de cristianismo, aunque yo no estoy en su cabeza, me parece más un plan de fortalecer su occidentalismo. Él es muy pro-occidental. Y me gusta, lo apoyo, yo soy occidental también, y valoro la aportación de Occidente al mundo. Pero el pseudocristianismo de Peterson me parece eso, una piedra más en esa maquinaria que él llama Occidente o como él lo ve. Uno no puede obviar que el cristianismo nació en Jerusalén, se expandió en África y en muchos territorios que hoy nos parecen de naturaleza islámico o tercermundistas.
Ya sabéis, de esos lugares que ahora vienen a dar por saco a Occidente y nos sentimos superiores a ellos, pero resulta que fueron los teólogos y misioneros africanos y de Oriente Medio los que trajeron el Evangelio a Europa, cuando nosotros éramos un montón de residuos celtas y las obras del Imperio Romano. En cuanto a Ben Shapiro, poco puedo decir, excepto que no puedo admirar a un tipo que saca pecho por ganar adolescentes trastornados en un debate. Eso sí, cuando está en una conversación con gigantes intelectuales, ahí se le ve el complejo de inferioridad. Mirad este vídeo si no. But why don't you? Because we talked about earlier about the only reason you should believe something is because it's true. Right. You presumably believe I believe falsehoods and you believe true things. So why shouldn't you encourage me to abandon some of my beliefs and adopt some of yours? Right. So doctrinally, what Judaism believes is that the commandments of Israel were only given to Israel. Okay. Meaning that the 7 Noahide commandments that I referred to earlier, those are incumbent on all of humanity because they're given to Noah, right before the Jews actually arise as an independent family and people. Mm-hmm. And so those apply to everyone. So if you're not a member of the Judaic tribe, then those rules don't apply to you. So the 613 commandments that apply to me are boiled down to 7 for you. Mm-hmm. And so what that means is that if you want to join in to do those commandments, like that's not required of you. Like sure, you welcome if you want, but certainly Judaism doesn't feel the necessity to force to evangelize and to bring people because Judaism doesn't actually suggest being chosen doesn't mean being superior, right? I think this is one of the great misnomers of sort of history is that when the Jews say that they're a chosen people, what they mean is that they're better than everyone else. And it's like, no, in the same way that if I choose my oldest child to take out the trash, that doesn't mean that my oldest child is better. It means I need my oldest child to take out the trash. Like that's not the same thing. Okay. And so the sort of idea that Jews are in their own minds superior to everybody else because it is incumbent on them to do that. That's obviously not how Jews think, especially because there are a bunch of commandments that are incumbent on men in Judaism that are not incumbent on women in Judaism. Does Judaism then believe that women are of lesser value than men? I mean, but apart from little laws, there must be like metaphysical things that you hold as true that you would like me to believe. Or at least you would like me. I don't mean to be confrontational. You would clearly would want Christians to realize that Christ was not the Messiah. That he didn't. Maybe you don't want that, or maybe it doesn't bother you. You don't care one way or the other. Right. So the way, but like when I look at Mormons, I'm like, look, I love you, and this isn't a criticism on you directly, but Joseph Smith was not a prophet. My Muslim friend, I love you, but like Muhammad was a liar or a lunatic. Maybe he was possessed, but he wasn't a prophet. Right. So I have to say that in love, and so I would wonder. And maybe it's just that you have a public platform, and so you don't want to get into that to offend people unnecessarily. But in person, that Jewish doctrine is that as long as you believe in God, as long as the actual seven commandments to non-Jews are believe in God. No eating the flesh of living animals, actually one of them. You have to establish courts of law, no murder, no sexual sins, no idolatry, and I believe no stealing. It's like seven of the 10, of the Big 10, right? Yeah. Like we don't actually believe that non-Jews are even bound by the 10 commandments, right? They're bound by the 7 commandments in Judaism. Hey. So it like boils even further down. So how you believe in God is of little consequence to me, so long as you do believe in the monotheistic God. What if I believe in a God that lives on top of a mountain and whose name is Jeffrey? So if he doesn't, and I say that's God, and I believe fulfill the fundamental properties of God, then that doesn't count. Which would be what? So the fundamental properties of God would be that he's in charge of the universe, creator of the universe, master of the divine law, all-powerful, all-knowing, all-loving would probably be in that category. There's debate in sort of Jewish circles as to whether you have to believe that God gave the commandments at Sinai, whether that's a debate between a couple of major rabbis, Maimonides included, as to whether if you discover those 7 laws on your own, but you don't believe that they were given at Sinai, does that count? Right? So there is some doctrinal debate there, but in general, the basic idea that there is only one path to God in the same way that there is in Christianity. I see. That doesn't exist in the same way. What about like a Mormon who believed that God was once a man like we are? Like, would you go, okay, I'm not saying you've given much thought about this, but would that be a place where you'd be like, no, I need to evangelize you, or not that word, but I need you to come to believe in God differently than you currently do? So the answer to me is, I'm going to go with the I don't know answer. Like pretty much everything. You both get 3. There's like major debates on all of these things. And there's a debate for a long time in Judaism over whether, say, Trinitarianism is monotheism or if it's not monotheism. Right? Like that was a serious debate in Judaism. It's come down on the side of it's monotheism. Okay. So I wouldn't know the answer as far as, Mormon doctrine specifically. Let's put it this way. If you're talking about like paganism, Judaism would have a problem with paganism. So let's say that you believed that there were 100 gods and they all ruled over different aspects of humanity. Then Judaism would say that does not fulfill the 7. And if you were in dialogue with somebody like this, would you feel obligated to try to help divest them of that error so that they could be saved? Sure. I mean, so then I would feel obligated to actually, in the same way that if somebody believed that adultery was morally acceptable, I would feel the obligation to say, well, no, adultery is not morally acceptable, and it's better for you to not believe that.
Hey, thank you so much for watching. Before you go, do us a favor, leave a comment, let us know what you thought of the video, like, and subscribe. ¿Lo habéis visto cómo reacciona de forma defensiva e innecesaria? ¿Para qué dice que los judíos no son superiores a nadie? Nadie le ha acusado de ello, pero esta es una típica reacción defensiva cuando uno sabe que está ante alguien que puede ponerte en tu sitio. No está cómodo ante gigantes, por lo tanto no es un gigante. En cuanto a Charlie Kirk y Candace Owens y muchos otros, como por ejemplo el crecimiento de influencers y apologistas evangélicos que van a universidades a humillar a adolescentes woke o a debatir con mediocres, práctica muy común entre los reformados, que se autovaloran al compararse con lo peor, pues poco respeto me merecen. Que nadie se equivoque aquí. No me estoy sumando a los desgraciados que se han alegrado de la muerte de Charlie Kirk. Ni de lejos. La gente que no ha esperado un minuto después de su muerte para celebrarlo me parecen un cáncer en el mundo. Era un tipo con familia, y ahora su mujer es viuda y sus 2 hijos huérfanos. Esto no es para celebrarlo. Es una desgracia, le pase a quien le pase, sea de la ideología que sea. Esto no es para celebrarlo. Maxime cuando todo lo que hizo Charlie Kirk fue hablar en un contexto de libertad de expresión. Esto demuestra que sus enemigos no tienen la madurez de aceptar que alguien no piensa como ellos y lo expresa. Pero dicho todo esto, ni él ni Owens ni Shapiro eran grandes. Simplemente eran tuertos en el país de los ciegos. Lo mismo pienso de todos estos influencers, youtubers, apologistas, que se dedican a ir con un micrófono por la calle a hacer preguntas a feministas casi menores de edad que en sus vidas jamás se han planteado algo más profundo y más complejo que decidir por un nombre de pila en su cuenta de TikTok. Cuando les hacen preguntas como ¿qué es una mujer?, van y colapsan. Al menos para mí no tiene mérito lo que hacen. No digo que no deberían hacerlo. En parte es bueno ver a gente colapsar ante cuestiones simples, pero eso no los convierte en apologistas de élite. Y preguntas como ¿qué es una mujer?, nos lleva al cuarto aspecto. La derecha, como la izquierda liberal, son unos productos hechos a base de copiar y pegar. Sobre todo cuando hablo de la derecha y la izquierda de hoy en día en el mundo hispanoparlante, España y Latinoamérica. No hay carácter, no hay personalidad, no hay creatividad. Es todo un refrito de refrito y todo aquello que carece de personalidad y autenticidad está condenado a fracasar a largo plazo. La izquierda liberal en el mundo hispanoparlante, lo woke, etc., es una copia de una estrategia que se ha usado en Estados Unidos y Reino Unido. Recuerdo cuando Alberto Fernández Díaz, ex líder del Partido Popular en Cataluña, le preguntó a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, debido, creo, al exceso del idioma árabe en Barcelona. Ada Colau respondió apuntando al exceso del inglés, como aludiendo a una especie de imperialismo o colonialismo anglosajón. La tipa nos intentó vender la moto de que ella es original y no sigue influencias del mundo anglosajón, pero lo contrario es la realidad. Sus ideologías, todo lo que ella aboga, dice, hace o pretende vendernos la moto de, es un copiar y pegar barato de lo que se ha practicado en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Pero el problema es que pasa lo mismo con la derecha. Esa pregunta que he mencionado antes, ¿qué es una mujer?, es una pregunta que muchos youtubers e influencers hispanohablantes han usado como arma arrojadiza contra las campañas trans y de ideología de género. Pero es algo que creó Matt Walsh. En el caso de esos youtubers e influencers, simplemente refleja que tal vez ellos ni estaban tan convencidos de estos argumentos hasta que llegó Matt Walsh. La verdad puede que no la sepamos, pero poco me inspiran unas personas que copian a un tipo de otro país y pretenden vendérnoslo como si fueran los pioneros de algo nuevo. También pasa lo mismo con lo de ir a universidades a hacer campañas anti-woke, como lo han hecho personas que ya he mencionado antes. Y que quede claro, la gente puede hacer lo que quiera y hay de positivo incluso cuando hacen el copiar y pegar que hacen. El problema que veo yo es que el exceso de copiar y pegar de otras culturas ajenas hace de nosotros, los latinos en este caso, un pueblo de pueblos dependiente de una cultura superior. Y digo superior no porque creo que sea superior, sino porque el adoptar la posición de dame algo que yo lo replico es una postura sumisa y baja. No somos anglosajones. Tenemos que saber crear nuestras propias narrativas.
Fui calvinista unos 20 años y de las muchas cosas que me parecían horrendas, más allá de las doctrinas, es el ver a latinoamericanos intentando parecerse a alemanes u holandeses de tiempos atrás. Y no solo latinoamericanos, también los calvinistas portugueses me parecen muchas veces que quieren vender la moto de que son de Europa del Norte. Ya no hablo solo de la barba o cualquier look hipster. Hablo de peruanos o ecuatorianos o lo que sea que he visto que te venden que en sus ratos libres se leen la Confesión de Fe de Westminster mientras se fuman un puro y beben una cerveza alemana. Y si entro en la importación y exportación cultural anglosajona o del norte de Europa dentro de muchos movimientos protestantes y o evangélicos, haría de este vídeo algo excesivamente largo. Pero valdría la pena hablar de ello, de verdad. Se ve muy artificial. Y esto me lleva al quinto y último aspecto. El problema de estas identificaciones con lo supereuropeo, lo nórdico, lo anglosajón, etc., nos puede hacer ver que lo que no entra en ese molde es malo. Y encima de no entrar en el molde, si es africano o raro, ya entonces es un peligro. Todo esto crea supremacismo. Y de verdad lo digo, es una lacra. No digo que hay gente mala que viene a Occidente, por supuesto, y hay que pararlos y no todo el mundo puede ser bienvenido. Pero la historia es compleja. El éxito de Occidente es muy complejo de explicar. Lo primero es que no se puede entender Occidente sin la influencia cristiana. Pero esta influencia no nace de Occidente en sí. Voy a mencionar a 8 piezas fundamentales de Occidente. 8 piezas fundamentales que han contribuido a lo que es el pensamiento occidental de hoy, o al menos lo que ha sido en el siglo XX, etc. Yo al menos lo veo así, conste. Pues bien, menciono a Sócrates y Platón, que para mí son un tándem, pero bueno, 2 personas, y Aristóteles. Sí, 3 no cristianos, pero bueno, están ahí. Para mí forman parte fundamental del pensamiento occidental. Pero bueno, a partir de ahí añado a Jesucristo y a consecuencia de él el apóstol Pablo, también a San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y Ramón Llull. Ya lo veis, 3 griegos, 2 judíos, un argelino, un italiano y un mallorquín. No alemanes, no suecos, no finlandeses, no holandeses. No. No os penséis, eso sí que la derecha, en última instancia, une a pueblos y etnias. No. Yo he visto claro que tanto en España y en el Reino Unido, tanto a la derecha como a la izquierda, les gusta usar a los otros como herramientas de uso. Pero eso no quiere decir que haya equidad de valor o que te consideren, los consideren o me consideren o nos consideran iguales. Me explico. A ambos grupos les gusta usar al inmigrante de turno que dice lo que el grupo de turno quiere oír. A los izquierdistas les gusta usar al inmigrante o a inmigrantes para que estos digan lo fachas que son estos u otros, para así crear un enemigo común y fortalecer sus narrativas. Pero esto también lo hace la derecha. Hay gente que quiere propagar sus ideas a través de inmigrantes que dicen lo mismo para así vender que si este africano o este lo que sea es tan de derechas como lo es yo, es porque mis valores no son supremacistas, sino que son ciertos. Es usar a gente y punto. El problema es que este uso es cuando conviene, pero cuando no conviene, entonces lo que conviene es condenar a los mismos a los que se usa. Al hacer esto no hay ningún problema, de verdad que las tornas se pueden cambiar en cualquier momento. Esto que voy a decir lo digo muy en serio. Yo sé que muchos blancos ingleses me aprecian mientras diga lo que quieren oír, pero si digo que son la versión mediocre del trabajo duro que hicieron sus abuelos, eso ya me convierte en un enemigo o ciudadano de segunda clase. Y creo que cuando digo lo que acabo de decir, digo la verdad. Si digo que son gente que vende la moto de que ellos creen o han creado una tecnocracia o meritocracia, pero que la verdad es que son los fabricantes o el producto de un sistema basado en la ingeritocracia, y cuando digo ingeritocracia es un término que es complejo porque hago una transliteración del inglés. Es un término que se ha usado para título de un libro y para una persona que escribió el libro. Pero cuando hablo de ingeritocracia, en realidad me refiero a ingeritocracy. Ingeritocracy se refiere
a un sistema basado en los beneficios de una generación que es eso, se ha beneficiado del trabajo duro de papi o mami o de yayo o yaya, abuelo o abuela. Y lo que pasa es que estas generaciones no han trabajado duro, sino que son mediocres, ricos. Y ya está. No son grandes, no son talentosos, son mediocres. Y ya está, mediocres, ricos. Y bueno, si digo esto, ya no soy un igual o un amigo, sino un enemigo. Es decir, sé muy bien que todos estos movimientos o preferencias usan a la gente para repetir ciertas narrativas como cotorras. Y por favor, antes de que las polarizaciones mentales te hagan verme como una especie de liberal o lo que sea, recuerda con quién lucho, por lo que lucho y cómo lucho. Pero no todo es cierto en la derecha actual, y mucho menos en la izquierda. Yo he visto nepotismo radical y a rebosar en Cataluña. Una sociedad mediocre que promueve a otros mediocres, y todo porque fueron a las mismas universidades o se iban de fiesta juntos o esnifaban polvillos juntos. Este nepotismo está muy presente en Cataluña, pero también lo está en España y en el Reino Unido. El único país, creo yo, que realmente ha sido una meritocracia o tecnocracia es los Estados Unidos, pero creo que se está convirtiendo también en una ingeritocracia. Lo mismo pasa entre muchos apologistas cristianos, especialmente evangélicos. No digo que todos ellos sean así, pero en general los youtubers, influencers y apologistas cristianos, evangélicos y jóvenes, en realidad, si tienen éxito, se debe a la ingeritocracia. Y un grave problema de la ingeritocracia es que promueve la mediocridad, promueve a mediocres y la mediocridad se convierte en la calidad de lujo. Es decir, el excremento acaba convirtiéndose en oro. Y esa es la realidad. Y también he de decir que muchas veces hay personas con talento que no pueden triunfar porque en realidad entran dentro de un sistema que está dominado por mediocres. Y los mediocres solo promocionan a mediocres porque, claro, al gato no le conviene invitar a un león, porque el león es el grande y el fuerte, y entonces hace sombra al gato. Es decir, los gatos solo invitan a ratones y a cucarachas y en última instancia a otro gato. Pero ya está. Y dicho todo esto, ¿ofrezco alguna alternativa? Espero que sí. No quiero ser como Arturo Pérez Reverte, que nos lo venden como el comodín intelectual de los pensadores conservadores españoles. En fin, él es simplemente una versión sofisticada del ordinario. Y encima no ofrece alternativas. Se queja de todo, pero no ofrece nada. Yo no quiero hacer eso. Cuando hablamos de ideas como la derecha conservadora o ideologías, hablamos de un conjunto de valores. Los valores no son un fin en sí, sino un medio para una causa mayor. Es el mismo problema que nos ha pasado con la tolerancia. Hemos hecho de la tolerancia la máxima, la meta de nuestra civilización, pero la tolerancia es una herramienta para una causa mayor. La finalidad de un coche no es el coche en sí, sino a los lugares a los que puedes acceder gracias a él y la forma de hacerlo, es decir, sin el estrés del transporte público, etc. Es absurdo tener un coche que no va a ninguna parte. Lo mismo pasa con los valores. Así que la nueva derecha o el nuevo renacer no va a ir a ninguna parte si la centralidad de ello es combatir a un enemigo. Recuerda ya en el año 2004 que iba a trabajar al Prat de Llobregat y junto a la estación de tren del Prat, y no me refiero a la del aeropuerto, sino a la de la ciudad del Prat, había una casa ocupa que tenía escrito un lema que decía algo así como: más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita. Siempre lo vi como una causa sin causa. Uno no puede tener como fundamento aquello que quiere destruir, sino aquello que quiere construir. El enemigo es secundario en este caso, pero me parece que veo este problema en la derecha. Además, la fijación con el enemigo puede convertirte en una persona mediocre, que es lo que he ido aludiendo todo ese tiempo en este vídeo. Uno debe tener un modelo que inspire, no un modelo negativo al cual no parecerse. La verdad sea dicha, el derechismo reproducido de esta forma no tiene mucho futuro. El derechismo o conservadurismo incorporado dentro del movimiento de la teología reformada suele reproducir supremacistas blancos y teonomías, que juntando la mala teología de estos más el supremacismo blanco, menuda teonomía nos puede dar.
Como ya he dicho, la fijación con el enemigo fomenta la ingeritocracia y es cansino. No he visto algo diferente dentro del mundo protestante. Y no lo digo por criticar, sino que lo digo con dolor. Y esto está muy enlazado con la derecha actual. Solo he visto una idea, un lugar y una gente que es intelectualmente sólida, compasiva, diversa, de verdad. Y cuando digo diversa de verdad me refiero a auténtica diversidad con equidad. No como la de los liberales o muchos movimientos evangélicos que son etnocéntricos, que se basan en promover a predicadores blancos, europeos, y te venden la moto de que hay diversidad, pero en realidad el liderazgo es siempre lo mismo, de las mismas familias y las mismas etnias. Y bien, pues esta idea, lugar, gente intelectualmente fuerte y que ofrece algo que no es un medio en sí, sino que está incorporado a una causa mayor, es la Iglesia Católica. He de decirlo, esta es mi experiencia. Haré más vídeos, nos vemos aquí en Fe y Cerebro.